Segunda de Corintios es uno de los versículos más conocidos en la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es uno de los versículos que diría yo que 8 de cada 10 cristianos lo han escuchado o se lo saben de memoria. Es un versículo tan popular que yo me acuerdo que de pequeño escuchaba muchas veces este versículo ser predicado desde el púlpito. Lo enseñaban los líderes en las escuelas dominicales, en las células también. Lo decían de memoria cuando estaban enseñando y están las personas justificadas porque 2 Corintios 5:17 es un pasaje en donde se nos revela verdades teológicas demasiado profundas. Es un versículo muy poderoso. De hecho, muchos teólogos dicen que si se pudiera resumir todo lo que Pablo enseñó y escribió en todas las cartas que él mandó a las iglesias, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo podría resumir perfectamente la teología del apóstol Pablo. Así que esa es la importancia que tiene 2 Corintios 5:17 para el mundo cristiano. Y con esta enseñanza que yo quisiera dar en este día, mi meta no es explicar cada palabra de 2 Corintios 5:17, sino más bien decir por qué Pablo dice lo que dice en primer lugar. ¿Por qué o qué fue lo que ocasionó que Pablo dijera lo que él dice en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas nuevas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo espero que cuando ustedes puedan entender la razón por la cual Pablo dice lo que dice en este versículo, que ese nuevo entendimiento pueda traer a cada uno de ustedes una perspectiva fresca de cómo aplicar las palabras de Pablo a sus vidas. Pablo empieza el versículo de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando nosotros recitamos ese versículo o lo leemos, pues es muy fácil saltarnos las primeras palabras del versículo. Es muy fácil saltarnos ese de modo que si alguno está en Cristo. Ese de modo. La frase de modo. Esas palabras, esas cortas palabras, de modo que, son palabras que se usan para comunicar o expresar el resultado de algo. Por ejemplo, hoy, en este momento, hay un virus en el mundo que está afectando a muchos millones de personas. De modo que es necesario que nos quedemos en casa. La pandemia del COVID-19 se caracteriza por atacar el sistema respiratorio. De modo que los hospitales deben tener mucho cuidado con la manera en que ellos distribuyen las máquinas de respirar. Este virus se conoce porque se propaga cuando uno tiene un contacto cercano con las personas. De modo que cuando salgamos a la calle debemos mantener una distancia para no contraer el virus. Entonces esta palabra de modo que es una palabra
que denota resultado de algo. Y como Pablo empieza el versículo 17 con un de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, para nosotros entender por qué Pablo dice lo que dice, es necesario nosotros devolvernos al versículo anterior y saber qué fue lo que ocasionó que Pablo dijera las palabras del versículo 17. Pablo no está diciendo el versículo 17 de la nada. Pablo no está diciendo un dicho o un refrán. No, él está teniendo un argumento. Este versículo es como la conclusión, por decirlo así, de algo lógico que Pablo está diciendo. Entonces, si nosotros queremos entender el significado de estas palabras, debemos devolvernos al versículo anterior. Y el versículo anterior, si vamos al versículo 16, esto es lo que dice Pablo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne, está diciendo Pablo. Catasarca, según la carne. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso? Que no conoce a nadie según la carne. Pues no conoce a las personas de una manera en que el mundo o las personas del mundo conocen a las personas. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros los cristianos no conocemos a las personas, no medimos a las personas, no categorizamos a las personas por la manera en que visten. No categorizamos o vemos a las personas o juzgamos a las personas si son ricos o si son pobres, si son viejos o si son jóvenes, si son gentiles o si son judíos, si tienen una posición envidiable social o por la clase de trabajo que puedan tener. No, la manera en que los cristianos conocen a las personas no es según la carne. Nosotros los cristianos conocemos a las personas por su condición espiritual, por si tienen o no a Cristo en sus vidas. Cuando fui a Colombia me contaron que al familiar de alguien que yo conozco fue a un restaurante a comer con otra persona y uno de ellos, eran dos personas, fueron a este restaurante y uno de ellos tenía zapatos elegantes, el otro tenía zapatillas casuales, normales. Y cuando entraron al restaurante para comer, los meseros y los dueños del restaurante trataron a la persona que tenía zapatos elegantes con dignidad y con respeto por el hecho de que supuestamente el que tuviera zapatos elegantes quería decir que tenía una posición social envidiable, que tenía dinero, y empezaron a tratar con poca cordialidad a la otra persona que estaba en zapatillas. Y lo chistoso es que a la hora de pagar, el que iba a pagar era el que tenía las zapatillas casuales. Entonces los meseros y el dueño del restaurante empezó a tratar a la persona que iba a pagar, que tenía las zapatillas casuales, de una manera diferente, porque era él el que tenía dinero. Eso es una manera de tratar a las personas según la carne, según el estado económico que esa persona tenga. Yo me acuerdo cuando vivía en Colombia, estaba pequeño. Yo vivía en la tercera ciudad más grande de Colombia, Cali. Pero nosotros, mi familia, estábamos pasando una situación económica muy difícil, y esta situación nos obligó a nosotros a movernos a un pueblo que se llama La Magdalena, que está
más o menos a 1 hora y media de Cali. Y durante un diciembre, un 24 de diciembre, a los niños en el pueblo les daban regalos. Y los encargados de llevar esto a cabo eran los representantes del pueblo o los líderes del pueblo. Y yo me acuerdo que yo estaba con mi hermano y con mis amigos en el parque en donde le iban a entregar a los niños sus regalos de Navidad y llamaban los nombres de cada niño uno por uno. Y mi hermano y yo veíamos cómo a nuestros amigos nos llamaban y a nosotros al final del día, como a las 12 de la noche, no nos llamaron y no nos dieron regalo. Entonces nosotros nos volvimos a la casa y le preguntamos a mi mamá: mamá, ¿por qué es que a nosotros no nos dieron regalo? Y mi mamá fue y preguntó a los representantes del pueblo y ellos le dijeron que la razón por la cual no nos habían dado regalos a mi hermano y a mí era porque mi hermano y yo vivíamos en otra ciudad. Nosotros los cristianos no conocemos a las personas según el país de donde ellos sean. Y Pablo está diciendo lo mismo, que él no conoce a las personas según la carne, según la posición social o según el dinero o según el estado económico, ni nada de eso. La manera en que Pablo conocía a las personas era si ellos estaban o no en Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en ese mismo versículo 16: y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él sí conocía a Cristo según la carne. Él había escuchado hablar de Jesús, él perseguía a la iglesia, él odiaba a los cristianos, odiaba al propio Jesús, porque para Pablo Jesús era alguien que estaba llevando a los judíos a una falsa religión. Entonces él veía a Jesús como a un falso Mesías, a un falso Cristo. Y por esta razón el apóstol Pablo podía decir que él había conocido a Jesús según la carne, pero como ahora él había llegado al verdadero conocimiento de la verdad, entonces él había hecho de Jesús su Salvador. Por esta razón él ya no conocía a Cristo según la carne. Mi amigo musulmán, él es alguien uno de mis mejores amigos. Pero si yo le llego a preguntar a mi amigo quién es Jesús, mi amigo me respondería que Jesús es un profeta de Dios, que levantó a los muertos, que sanó a los leprosos, pero que Jesús no murió en la cruz, no pagó por nuestros pecados y no es el Hijo de Dios. Entonces mi amigo conoce a Jesús según la carne. Mi profesor de historia en grado 12, si yo le llegara a preguntar a mi profesor sobre quién es Jesús para él, sin ninguna duda él me hubiera respondido, porque él lo dijo muchas veces durante las clases, que Jesús era un judío que vivió hace 2000 años, que era un revolucionario y un predicador que ayudaba a las personas enseñándoles cosas morales. Eso es conocer a Jesús según la carne. Y el apóstol Pablo está diciendo que él no conocía a las personas según la carne y que tampoco conocía a Cristo según la carne. Y después llega y dice en el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como yo no conozco a las personas según la carne, y como conozco a Jesús no según la carne,
entonces eso quiere decir que yo estoy en Cristo y que he sido una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado y que todas las cosas han sido hechas nuevas. O sea que la razón por la cual Pablo dice lo que dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es porque Cristo había traído a la vida de Pablo una nueva manera de entender a las personas, de ver a las personas, no según la carne, sino según su condición espiritual, y un nuevo entendimiento sobre Jesús, no según la carne, sino según todo lo que había sido dicho del Señor en las Escrituras. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, estaba siendo atacado personalmente. Los cristianos estaban cuestionando su autoridad, su apostolado, y una de las cosas que las personas que estaban atacando a Pablo lo acusaron es que Pablo medía a las personas según la carne y que Pablo no era un verdadero apóstol, sino que él conocía a Jesús según la carne. Entonces Pablo le toca decir que él no conocía a las personas según la carne, y que si él en algún tiempo conoció a las personas, a Cristo según la carne, entonces él ya no más conocía a Cristo así. ¿Por qué? Porque él estaba en Cristo y él era una nueva criatura, lo que le permitía a él ver a las personas diferente, no conforme a la relación que esas personas pudieran tener en el sentido de su estado social, o si eran gentiles o judíos, o si eran ricos o pobres, o viejos o jóvenes, sino conforme a su condición espiritual. Y de la misma manera, porque él era una nueva criatura, él tenía una perspectiva diferente sobre quién era Jesús, a quien él ahora consideraba como su Salvador. Y esto también aplica a nosotros, en el sentido de que porque nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado y todas han sido hechas nuevas. Entonces nosotros podemos ver a las personas de la misma manera en que el apóstol Pablo decía que él no conocía a las personas según la carne. Y podemos decir que tampoco conocemos a Cristo según la carne. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Dios les bendiga.